Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a mis hermanos, aleluya, y amigos. Estamos más que contentos por una oportunidad más que el Señor nos permite estar delante de su presencia para poder adorarle, glorificarle, poder pues hablar de la grandeza, de las maravillas, de lo que Dios ha hecho pues y seguirá haciendo sobre la vida de cada uno de todos nosotros. Reciban saludos tanto cerca como hasta la distancia, hasta donde pueda llegar a ser posible, hasta donde nos sintonicen, aleluya, a través de lo que es de lo que es pues este en live, amén, aleluya. Eh, Tenemos un tema, aleluya, para esta preciosa tarde, aleluya, lo que es la herencia de la fe, aleluya, pues. Y para eso tenemos lo que es el capítulo 11, pues, del libro de los Hebreos y el versículo 7, aleluya, pues, para poder, pues, eh, este tema, poder desglosarlo. Pues, el capítulo 11, versículo 7 dice, y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Glorifícate, Dios. Tu palabra, Padre, va a ser expuesta, Señor, aleluya, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, pues que tu palabra, Señor, ha de hacer la obra transformadora, no importando la distancia, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, para tu gloria. No me quite de aquí, sino úsame, Señor, para tu gloria. Pues tenemos un tema que es la herencia, pues, de la fe, y tenemos como base, pues, lo que es Noé, pues, y su familia, recordando que 1600 años después de que, bueno, pues fue la tierra creada, aleluya, y pues vemos que habían pasado en esa generación que murieron cientos de miles, aleluya, por a causa del diluvio, y vemos que solo Noé con sus hijos y sus nueras y su esposa, pues se salvó, aleluya, de toda esa generación, aleluya. Entonces, Hebreos 11:7 y Hebreos, pues, ¿qué es la fe? Pues dice el capítulo 11, pues es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aleluya. Entonces, en el capítulo 11 vemos los héroes de la fe, aleluya, que todos ellos, que los antiguos pues, hicieron cosas poderosas, conquistaron reinos, dice, ciudades, derribaron gigantes, taparon boca de leones, por la fe, aleluya. Dice que muchos recibieron sus muertos a través de la resurrección, y también muchas estrellas dieron a luz fuera de tiempo. Pero también dice el capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque a todo aquel que acerca tiene que creerle que le hay, y que Dios es galardonador de ellos que le buscan y le aman. Y también dice que por esa fe, en el mismo capítulo 11, pues muchos fueron vituperados, encarcelados, apedreados, ignorados, aleluya, cerrados, dice, y todo fue por la misma fe, por la misma obediencia hacia Dios, dice, por el cual el mundo, dice, no fue digno de ellos, y por lo cual Dios no se avergüenza de ser el Dios de ellos, aleluya, y por lo cual pues ellos pusieron su mirada en lo eterno, en el galardón, hacia la eternidad. Entonces, por la fe, pues Noé, vemos que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, pues dice que condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene pues por la fe, aleluya. O sea, por esa fe él condenó al mundo, porque accionó, aleluya, porque creyó, porque obedeció hacia Dios, aleluya. Y en el cual pues vemos que las personas no creyeron, aleluya. En la época de Noé pues decían, aleluya, que no es posible tener una familia sólida, aleluya. Como que ya en los tiempos modernos en los que vivimos, aleluya, que ya para la sociedad pues las familias, aleluya, no es posible tener una familia sólida. Pero vamos a ver el ejemplo, aleluya, lo que es pues Noé, aleluya, que nos da un ejemplo en el cual pues debemos de imitar, aleluya, de hombres que agradaron a Dios, que obedecieron y que hicieron cosas poderosas hacia Dios, que son ejemplos hacia nuestra vida, aleluya, para poder nosotros proseguir hacia la meta. Decían que no era posible tener una familia sólida, decían que los matrimonios no funcionaban, aleluya. Y una de las cosas bien interesantes para este tiempo, que casi el 50% de los cristianos pues
se divorcia, aleluya. ¿Y qué está pasando? Si vemos que la Biblia, pues Dios pues hizo desde el principio la familia como ente familiar, aleluya, dentro de un hombre y una mujer. Y dice que lo que Dios une, pues no lo puede separar el hombre. O sea, que lo que Dios une es bueno, lo que Dios une perdura, permanece, aleluya, pues da fruto, aleluya. Pero Noé les estaba demostrando lo contrario, porque la vida de santidad y obediencia, o sea, demuestra que se puede vivir como Dios nos pide, con con su protección, su mano de favor y su bendición, porque ya es conocida en la historia que solo la familia de Noé se salvó, pues en lo que fue el diluvio. Génesis capítulo 5 versículo 27 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, que no viene a ser pues el bisabuelo de lo que es Noé, aleluya. O sea, que viene de esa genealogía, aleluya, en el cual pues Dios honra, aleluya, sobre aquellos, aleluya, que han sido fieles y que le han buscado dice hasta 1000 generaciones. Génesis capítulo 6 versículo 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé, aleluya. Entonces dice que, bueno, pues que era el bisabuelo, pues caminó con Dios y se lo llevó, no vio muerte, a más de 2500 años, pues, y está en algún lugar en el cielo, aleluya, pero va a retornar pues a cumplir pues un cometido o un propósito, pues en lo que es el periodo de que es la gran tribulación. O sea, no, pero vemos que Noé dice que en su generación fue perfecto con Dios. Se heredará la fe, se aprenderá. Para mí que el bendito Espíritu Santo quiere continuar su obra en las generaciones y trabajan los descendientes de aquellos que han sido fieles pues hacia Dios. O sea, que el Espíritu Santo sigue trabajando sobre la descendencia, sobre la genealogía de aquellas personas que han sido fieles a Dios, de aquellas personas que se han guardado, que han vivido en santidad y en obediencia pues hacia Dios, aleluya. El Espíritu Santo sigue trabajando, aleluya, sobre las generaciones de aquellas personas que han dejado huella en la historia. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habita primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo pues hace aquí pues en esta carta lo que es pues Timoteo, que en su segundo viaje misionero pues lo encuentra, o sea, y vemos que él lo añade a lo que es pues su compañía, aleluya. Y Timoteo venía después de la cultura judía, pues su abuela era judía, su madre también Eunice judía, y su padre era griego, aleluya. Pero habían sido enseñados Timoteo, y Timoteo llegó a ser pues el obispo de lo que es pues la iglesia de Éfeso, aleluya. Vemos que, o sea, de esa enseñanza que tuvieron, aleluya, que lo instruyeron, vemos que salen, aleluya, grandes hombres, aleluya, que han hecho cosas grandes para Dios. Eunice era la madre de Timoteo, y Loida, su abuela, era madre e hija, y el nombre de Loida significa agradable o deseable, y el de Eunice, feliz o buena victoria. No solo que eran mejores de la fe, mujeres de fe, sino que su gran ejemplo de vida y la gran influencia que tenían sobre su hijo y nieto, lo que es Timoteo, aleluya. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, aleluya. O sea que vemos que, aleluya, acá pues dice que desde temprana edad pues le empezaron a inculcar, a enseñar, aleluya. Un padre llegó sobre un doctor de lo que es teología y le preguntó: ¿a qué edad, le dijo, puedo empezar a instruir
a mi hijo y el doctor le dijo, ¿cuántos años tiene? Le dijo, bueno, tiene 5. Le dijo, bueno, le dijo, ya has perdido 5 años de su vida. O sea que desde temprana edad, aleluya, pues tiene que enseñarle, tiene que repetirle, tiene que instruirlo en lo que es la palabra. Veamos la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios a los niños. No se deja esta enseñanza a los maestros, o sea, esta responsabilidad no se la deja a los maestros de la escuela bíblica, sino que es responsabilidad y obligación, aleluya, sobre lo que son los padres, o sea, ¿por qué? Porque los hijos son herencia de Jehová, no son un regalo, y la herencia pues se cuida, la herencia se protege, aleluya. ¿Por qué? Porque a través de esa herencia un día le va a dar cuentas hacia Dios, o sea, no se deja, dice que es una responsabilidad y una obligación, aleluya. En el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, Dios le dijo al pueblo de Israel, esta palabra le enseñarás a tus hijos al amanecer, al anochecer, cuando vayan por el camino, o sea, la escribirás en los postes de tu casa, en las puertas, en los tinteles, o sea, tenía que ser repetitiva, aleluya. Y eso vemos Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande, no se apartará de él, aleluya. Fíjense que hay algo bien interesante en lo que es pues en estos últimos tiempos. Si no formamos iglesias, si no formamos familias con un conocimiento amplio, bíblico y teológico, estamos generando iglesias débiles que son movidas de acá por cualquier pues viento de doctrina, porque hay tanta falsedad y tanta falsa doctrina, falsa religión, a lo que mueve muchas veces cuando los cimientos no están fundamentados, aleluya, y cuando no tienen raíces, aleluya, y cuando no tienen bases, fundamentos, aleluya, que son movidos de un lugar, y para eso prácticamente pues es el conocimiento de las escrituras, la enseñanza, que es bien importante, aleluya. Y vemos que la nueva era, esta es una de religión que se ha infiltrado en lo que son las escuelas seculares. La nueva era dice que eliminan los valores en los libros de texto, y una investigación reciente afirma que en el sector educativo hay más agentes de la nueva era ejerciendo como maestros, administradores, psicólogos escolares y aún legisladores en los comicios sobre la educación. Lo que enseña pues la nueva era es autodependencia, aleluya, que el niño que no necesita de Dios, no necesita de la oración ni de la lectura de la Biblia, y logra alejar a los adolescentes de Dios, de la iglesia y de la Biblia y de lo que es la moralidad, aleluya. Entonces por eso es una responsabilidad del padre pues empezarlo, aleluya, a educarlo, aleluya, empezarlo a enseñarle desde temprana edad, aleluya. ¿Para qué? Para que pueda crecer con fundamentos, con valores, con principios, aleluya, cristianos, aleluya, en el cual pues cuando sea grande, aleluya, no se aparte de él. Dice la nueva era pues era también uno de los medios que usa los medios audiovisuales, todo esto de videojuegos, para lograr adoctrinar los mentes de los adolescentes a través de programas, muñecos televisivos, que detrás de cada trae ocultismo, para que cuando lleguen adultos rechacen la verdad de Dios y crean las enseñanzas paganas pues de la nueva era. O sea que eso, aleluya, todo esto trae oscuridad, todos estos programas televisivos de muñecos, de lo que es videojuegos, incluso todo esto viene de por ahí de China, de Japón, que viene ocultismo, oscuridad detrás de todo eso, para adoctrinar la mente, para que el niño cuando crezca se aleje de principios, de los valores, aleluya, de la moral, y pues se aleja de Dios, de la Biblia y de la oración. Entonces esa es la religión que avanza pues, y los padres tienen que estar pues atentos, aleluya, hacia qué, aleluya, pues está moviendo, que está doctrinando pues a su hijo. ¿Por qué? Porque es responsable y una obligación del padre educarle, enseñarle la palabra, instruirlo en lo que es en Dios, instruirlo en la oración, en lo que es la Biblia, aleluya, en lo que es la iglesia. Veamos la importancia de lo que es la enseñanza. Si tenemos una fe no fingida, dice, Dios será misericordioso con nuestra descendencia. O sea, si aleluya, pues se crece en el fundamento de la Biblia, pues también dice que Dios, aleluya, pues, y teniendo una fe no fingida, porque ante Dios, aleluya, no hay, aleluya, pues
hay transparencia, porque Dios conoce el corazón, ve lo profundo de las intenciones del corazón. Cuando no hay una fe fingida, dice, Dios será misericordioso con nuestra descendencia. Deuteronomios capítulo 7, versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000, dice, generaciones. O sea que esto no es un trabajo en vano, tarde o temprano da fruto cuando se ha hecho el trabajo, cuando se ha hecho, aleluya, lo que Dios le ha mandado a instruirlo, a enseñarlo en la palabra, en las escrituras, aleluya, tarde o temprano va a dar fruto, aleluya, cuando es constante, aleluya, en los principios de Dios, aleluya. El poder pues de la obediencia. Hebreos capítulo 11 versículo 7, vemos que prepara Noé un arca y tuvo la visión de Dios para su tiempo, halló gracia ante los ojos del Señor. Noé halló gracia ante los ojos del Señor, pues, y empezó a preparar su arca, involucró, o sea, Noé, pues, a sus hijos, lo involucró en el trabajo, hacia como familia, una visión, hacia un propósito, aleluya. Génesis capítulo 6, versículo 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Y Génesis 6:13 y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, aleluya. O sea que fue decayendo, aleluya. En el 2020 hicieron un estudio y en ese tiempo había 120 años, dice que el promedio de las personas en Estados Unidos está muriendo de 69 a 71 años. O sea, el pecado, cómo ha caído, aleluya, en lo que es las personas que están. Y conforme así como va la maldad de este tiempo, en las próximas generaciones eso va a decaer aún más abajo el promedio de muerte, aleluya. Porque el pecado denigra, aleluya, hacia el hombre, lo lleva a un caos, aleluya, a un lugar sin salida, aleluya, hacia deteriorarse humanamente, físicamente. Y eso lo hace el pecado. Entonces es el capítulo 6 y versículo 14 de lo que es el libro de Génesis, dice, y le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con la brea por dentro y por fuera. La instrucción que le dio hacia Noé. Trabajó pues Noé con excelencia, y así se debe trabajar para la salvación pues de la familia. O sea que se tiene que trabajar, se tiene que pagar un precio, aleluya, para lo que es la salvación de la familia. Solamente podemos declarar fe, que tenemos fe, haciendo pues lo que Dios nos manda, aleluya. Solamente pues la fe se demuestra con la obediencia, con la acción, con el movimiento, con el cambio, aleluya, de lo que éramos antes y lo que somos ahora, que vamos en un rumbo totalmente diferente. Entonces dice Dietrich Bonhoeffer, dice, un teólogo que fue martirizado bajo el régimen nazi, dice, la fe es real únicamente cuando hay obediencia, nunca sin ella, y solo es sólida a través de la obediencia. O sea, la única forma que se puede solidificar la fe, aleluya, es a través de la obediencia. Y vemos que hoy hay tantas personas que dicen tengo fe, aleluya, pero su caminar no demuestra con sus palabras, aleluya, no da sinónimo a lo que dice. Su caminar, muchas veces hay personas que tienen una gran fe, aleluya, son los que menos fe tienen. ¿Por qué? Porque no obedecen a la palabra, no obedecen hacia Dios, no obedecen a lo que Dios estipuló, aleluya, para nosotros seguir caminando hacia la palabra de Dios, aleluya. Y eso, aleluya, pues hace a una persona inerte, sin movimiento, aleluya, cuando profesa algo, aleluya, que no vive, aleluya. Y vemos que dice este teólogo que solamente la fe, dice, es real únicamente cuando hay obediencia, nunca sin ella, y solo es sólida a través de la obediencia. Es la fe de los apóstoles que cuando vieron a Cristo resucitado, no dejaron de contar lo que habían visto y oído, a pesar que corrían peligro de muerte. No le importaba
importó, aleluya, el peligro que corrían a través del imperio romano, a través de la religión de los judíos, aleluya, que los azotaban y los metían a la cárcel. No les importó eso. ¿Por qué? Porque traían convicción, aleluya, de lo que habían visto, de lo que habían oído, de lo que habían experimentado, aleluya, de poder proclamarlo, de poder gritarlo, aleluya, de poder llevarlo hacia todas esas vidas, aleluya, a esas personas que, aleluya, no conocían a Cristo, y ellos dicen que no les importó, aleluya, y a pesar de que corrían peligro de muerte, testificar de las grandezas de Dios. Noé transmitió visión a su familia. Muchas veces la persona, aleluya, pues el cristiano se queda callado, aleluya, a lo que Dios ha hecho, que ha visto la mano de Dios, ha visto el poder de Dios, aleluya, ha visto la mano de Dios obrando a su favor. No podemos callar lo que Dios ha hecho sobre nuestra vida. Noé transmitió visión a su familia. Logró involucrar a su esposa, a sus 3 hijos y sus 3 nueras a construir el arca. Génesis capítulo 7, versículo 7 dice: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Cualquier padre, si Dios le permite ser padre biológico, pero no cualquiera se convierte pues en padre espiritual. Cualquiera pues puede ser padre biológico, aleluya, pero no cualquiera, aleluya, es padre espiritual. Y es mejor ser padre espiritual, aleluya, que padre biológico, porque padre espiritual es el modelo que una persona o que un hijo espiritual sigue o que quiere llegar a ser, aleluya. Y vemos que para esto debe haber algo que llamaremos herencia espiritual, que los hijos deben anhelar recibir de su padre espiritual. Si no hay verdadera paternidad espiritual. Así pasó con Elías y su hijo Eliseo espiritual. Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 9 y 11 dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino, aleluya. Un padre espiritual, aleluya, que dejó una herencia, aleluya, al hijo Eliseo, aleluya. Y vemos que es Eliseo, que como hijo espiritual recibió herencia y la iba pues a multiplicar, aleluya. O sea que el enfoque es pues ser mejor padre espiritual, aleluya, porque padre muchas veces biológico cualquiera, aleluya, pero padre espiritual un modelo que quieren seguir las demás personas. Hebreos capítulo 11 y versículo 7: y por esa fe, dice, Noé condenó al mundo. ¿Y cómo fue que Noé condenó al mundo? Todos decían: no es posible tener una familia sólida en este tiempo, pero Noé les estaba demostrando lo contrario. Decían que los matrimonios no funcionaban, pero Noé, aleluya, tenía sus convicciones claras, su fundamento estable, de agradar hacia Dios, del plan perfecto de Dios que instituyó desde el principio al ente como familia, aleluya, la base, aleluya, de el matrimonio de un hombre y una mujer. Y Noé entendió eso, y por eso vemos que esa vida que llevó de santidad y obediencia le llevó a sobresalir dentro de toda esa sociedad en el cual pues, aleluya, vemos que él cumplió el propósito, el plan de Dios. Pero dice, Noé les demostraba que los matrimonios sí funcionaban, o sea que en Dios sí funcionan las cosas. Cuando hay obediencia, cuando hay santidad, sí funcionan las cosas. Ahora, cuando hay fe fingida, aleluya, apariencia una cosa y esencia otra, dice, ahí las cosas tarde o temprano salen a relucir lo que es la persona, aleluya, que es un falso. Pero cuando hay, aleluya, verdadera transparencia, aleluya, en Dios, de santidad y obediencia, las cosas sí funcionan. Dice
En ese tiempo decían que los hijos no eran sometidos a sus padres, pero Noé les estaba demostrando que sus hijos son sometidos y obedientes a sus padres. Y este hombre con su testimonio condenó a un mundo entero. Por eso somos como Noé, porque la vida de santidad y pureza condena la conciencia de muchos, demuestra que se puede vivir como Dios nos pide. Y muchos en la sociedad no pueden creer que hay gente que vive amando sinceramente a Dios y viven una vida de santidad y son atacados y burlados porque no andan en tal camino de la corrupción. La familia que vive en santidad marcará huella en la generación. Ya decía el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 4, versículo 4 y 5 dice: a esto les parece cosa extraña que nosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y nos ultrajan, pero ellos darán cuentas al que está ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar en los en lo que es a los vivos y a los muertos. O sea que tarde o temprano todo el mundo vamos a dar cuentas, tanto como el que le sirve hacia Dios como el que no le sirve le va a dar cuentas, dice el que está, aleluya, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y segunda de Corintios capítulo 2 versículo 15 y 16 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas que ¿quién es suficiente? Dios te bendiga y tenga una aleluya, y tengamos en el concepto de la herencia de la fe, aleluya, que Dios dice que puede hasta 1000 generaciones, aleluya. Aquella persona que le han sido fiel de sus generaciones, aleluya, no quedará en el limbo, no quedará en el olvido, sino que Dios seguirá obrando el Espíritu Santo sobre aquellos, aleluya, descendientes de aquellas personas que le fueron fieles hacia Dios, aleluya, que le obedecieron y que vivieron en santidad. Y Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La herencia de la fe, aleluya, en el cual la herencia de la fe que Dios sigue obrando, aleluya, sobre las generaciones de aquellos que fueron fieles. Dice que el 80% de la genética de los hijos siempre cometen las mismas cosas, aleluya, que los padres, aleluya. Entonces, si nosotros dejamos una huella, aleluya, de santidad, de búsqueda, de obediencia hacia Dios, nuestras generaciones, aleluya, pues también serán poderosas en la tierra. La herencia de la fe. Dios te bendiga, gracias siempre por su sintonía y hasta la próxima.